La noticia que está en boca de todos en la comunidad tiene que ver con la revocación del parol humanitario a venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Está muy mal que esto ocurra porque al final hay muchas personas involucradas en este tema, en esta gran historia. Estamos hablando de unos 500.000 migrantes que, según dice el documento, tendrían aproximadamente un mes para autodeportarse. Está mal la irregularidad en los procesos y está mal desde el día 1, desde el momento en el que Biden y Mayorkas crearon este programa en el año 2022, que fue un relajo gigantesco que sirvió como alivio a muchas familias separadas y también sirvió como una oportunidad para personas que querían migrar de un modo responsable. Esto, como todo lo que hizo Mayorkas y la permisibilidad del relajo en la migración de Biden, fue un desastre, un gran desastre. La mayoría de los beneficiarios no son exactamente los familiares más allegados a quienes, a los aplicantes. Y ese es un dato que ha servido siempre para el cuestionamiento del parol humanitario. El parol humanitario obró en gran medida de mala fe. El parol fue un gran relajo, todo el mundo lo sabe. Hay cientos de personas que cobraron por ponerle el parol a terceros. Hay personas que pusieron el parol sin estar preparados económicamente para el respaldo que exigía la determinación, aunque prácticamente cualquiera podía hacerlo porque no tenía un rigor tan grande en cuanto a las cantidades de ingreso. Se han identificado cientos de personas que recibieron el parol sin conocer a la persona que se lo puso. Se ha identificado direcciones falsas. Hay una historia que viene desde una gasolinera en Ohio, que siempre ponemos de ejemplo, cuya gasolinera no es una estación de gas, la vivienda de nadie. Sin embargo, desde esa dirección se pusieron cientos de paroles humanitarios de personas que ingresaron sin ningún problema a los Estados Unidos. Hay denuncias de personas a las que le llegó y terminó viniendo otra persona. Hay una gran investigación en curso. Hubo mucho de fraude. Hubo muy poco control en cuanto al nivel de acceso, porque las personas no eran sometidos prácticamente a ningún procedimiento, no tenían que ir a una oficina consular, las personas se autoidentificaban a través de una aplicación con su mismo teléfono, sin importar en el lugar en el que estuvieran. Fue una oportunidad grande que, como toda oportunidad que no es bien fiscalizada, termina andando mal. Digamos que fue una buena intención que terminó en caminos equivocados. Yo no creo que fue una buena intención. Yo creo que esto es simplemente parte de la gran agenda para desarticular la ley y el orden. Esto fue parte de la gran agenda para mover de una manera distinta los puntos de la migración en los Estados Unidos. De una manera cómplice, la administración permitió que las personas llegaran hasta la frontera sur y se entregaran con un mínimo de control a través de rutas establecidas por Centroamérica. Después se creó el tema de el parol humanitario, que era una gran oportunidad, que era muy parecido, simplemente que ya usted no era víctima de las mulas que lo llevaban a la frontera. Ahora las mulas se llamaban Biden y Mayorkas, que inventaron este programa, y usted venía en el avión completamente desde su país de origen.
Conozco a muchas personas beneficiadas con el tema del parol humanitario, que me da una inmensa alegría que hayan podido llegar a los Estados Unidos. Me parece bien que hayan tenido la oportunidad. Hay mucha gente buena, hay muchos profesionales, hay mucha gente que viene a trabajar, que viene a hacer familia, que viene a pasar tiempo de calidad reorientando su vida en los Estados Unidos. También conozco a un montón de sátrapas que en verdad no me alegra para nada que hayan tenido esa permisibilidad cuando hay familias en el sistema de los Estados Unidos que está tan roto que lleva décadas esperando porque un ser querido pueda llegar a través de la reunificación familiar y no lo han conseguido. Es injusto que el primo de nadie pueda llegar de una manera inmediata cuando usted que me está viendo ni siquiera puede reclamar a su hermano, porque traer a un hermano demora décadas y traer a un desconocido por invento de Mayorkas y de Biden ocurría de una manera inmediata. Eso fue absolutamente injusto. Mayorkas, que es un bochorno salido de la comunidad cubana y que ocupó este puesto tan importante en la administración Biden, no hizo nada para darle un funcionamiento real a este problema. Había como un deseo de una permisibilidad extraordinaria a toda la ilegalidad que estaba ocurriendo en torno al parol y en torno a la frontera sur. En la frontera sur no hicieron nada. Permitir, pasa por aquí, te libero, pasa por aquí, te libero, y eso ha destruido en gran medida la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay cientos de personas de condición ilocalizable que son terroristas, delincuentes, pandilleros. Hay miles de niños perdidos que han sido víctimas del tráfico humano y todo eso ocurrió sazonado por el gran relajo de la frontera sur, de la que tanto hemos hablado durante tantos años. El señor Mayorkas, el señor Biden, no quisieron darle una organicidad real al tema del parol humanitario. Si esto hubiese sido serio, simplemente habría que implementar un conjunto de medidas de control más fuerte y habría que implementar también el tema de la funcionabilidad de la aplicación en función del tiempo del aplicante. Aquí hubo algo que fue un gran favor para los malhechores y ese algo fue el permitir algo que fue un relajo a lo Mayorkas, que decía que no importa cuando tú hayas aplicado por el parol para traer un familiar tuyo. El sistema es aleatorio y es muy probable que le llegue primero a el que aplicó ayer que a ti que aplicaste hace un año. Ni siquiera pudieron hacerlo de una manera consecutiva porque el deseo no era que funcionara bien. El deseo siempre fue estimular el caos. Ahí aparecieron los malhechores del internet que te vendían un servicio descarado y terrible, te ofrecían la oportunidad de adelantarle el trámite a los tuyos. Mucha gente ingenua les dio toda su data, toda su información personal a esas personas que entraban y vendían un servicio cuyo nombre era acelerar la aplicación. Yo te la muevo, te va a llegar más rápido. Entraban a la aplicación en internet, se hicieron expertos duchos en los trámites y comenzaban a hacer ciertas ediciones, a adicionar, a mover un poquito la data de tu aplicación que podría tener múltiples errores o no. Al parecer, el sistema interpretaba que esa aplicación que fue editada había sido movida, era más reciente y quedaba disponible para la elegibilidad presuntamente al azar con un nivel de alcance mayor que el de las que estaban adormecidas. O sea, hay cientos de casos, porque la gente te lo cuenta, de personas que hicieron esto y inmediatamente les llegó más rápido. También hay cientos de casos de personas que pagaron a malhechores que le prometieron que les llegaría
y les llegó. Aquí hay de todo. El fraude fue gigantesco. El gobierno federal se enteró de que había fraude en agosto de 2024, cuando detuvieron las aplicaciones. Estuvieron con el programa bajo una revisión desde agosto del 2024 hasta octubre del 2024. Luego, el programa continuó, pero después de su reapertura fue notoria la bajada enorme en cuanto a la llegada de las personas. Primero, no les llegaba, como se decía, el parol a casi nadie. Y segundo, muchas personas a las que les llegó, entonces se les dificultó el último paso, que era un correo que emitía el Homeland Security, a través del cual te permitían entrar al territorio de los Estados Unidos. Fue un acto cruel. Mucha gente que le llegó, que estaban con la ilusión, entonces tras este periodo de revisión, nunca les llegó el permiso para que entraran. Se abusó mucho de la gente, se jugó mucho con venezolanos, con nicaragüenses, con haitianos y con cubanos sujetos a esta oportunidad. La verdad, el parol humanitario de Biden es un bochorno. Y sé que fue una oportunidad, porque en medio de un río revuelto siempre hay ganancia para ciertos pescadores o para peces a los que no se los lleva la corriente. Yo entiendo, hay mucha gente buena, hay mucha gente de calidad que entró como parte del parol, había mucha gente esperando por un trámite que la solución que te daban era aplicar al parol. Cuando usted se comunicaba con la instancia del Homeland Security y le decía a la misma instancia de Mallorcas, tengo a mi hermano reclamado hace 8 años, esto no se mueve, esto no avanza. ¿Cómo es que se ha inventado esto del parol, que le da la oportunidad a cualquiera si yo llevo 8 años esperando? La respuesta que te daba un abogado es: prueba con el parol, mete a tu hermano, mete a tu familiar en el parol, y es probable que le llegue antes que el trámite. O sea, el trámite corrupto, el trámite matraqueado, el trámite que era el azar, fue más importante que el debido proceso. Eso fue lo que pasó. Esa es la verdad que mucha gente no quiere ver. Yo entiendo, yo sé. Todo el que se pudo beneficiar y lo hizo todo bien, todo el que aprovechó la oportunidad, todo el que se ha establecido en los Estados Unidos gracias al parol humanitario, felicidades, ustedes lo resolvieron. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero no significa que esto fue un acto de ley, de orden y de justicia. Ahora llegan las consecuencias. Después de yo explicar todo esto, mi pregunta es la siguiente: ¿tendría que cargar la nueva administración con este desastre? Si la nueva administración quiere arreglar el problema migratorio tomando medidas, ¿tendría que cargar con todo el desbarajuste que le dejó la administración anterior? ¿Por qué hay tantas personas que se beneficiaron de esto con tiempo y que han sido tan despreocupados que luego no se preocuparon por regularizar su proceso? Usted entraba con el parol y al año y un día, en el caso de los cubanos, podían aplicar a la ley de ajuste. En el caso de los ciudadanos de otros países, podían comenzar procesos con abogados para regularizarlo. Muchos no lo hicieron y ahora están en un limbo. Desglosando por nacionalidad, porque he escuchado decir hasta el cansancio este fin de semana, unos 500.000 cubanos. No, espérate un momento. Los migrantes que están en este punto son 530.000.
En este caso, estoy hablando de 110.000 cubanos. Estamos hablando de 210.000 haitianos. Estamos hablando de 93.000 nicaragüenses. Y estamos hablando de 117.000 venezolanos. O sea, en primer lugar, la comunidad cubana no fue la más beneficiada. Según estos números, la más beneficiada fue la comunidad haitiana. Haití, que está viviendo una crisis perpetua de inseguridad y muchos problemas allí. Luego, la comunidad venezolana, también muy aquejada por los desmanes del dictador Nicolás Maduro. Después está la cubana, con 110.000 cubanos, según esta estadística. Y por último, la nicaragüense. El programa te daba la oportunidad de vivir y trabajar en el país por un periodo de 2 años si tú pasabas por los controles de salud y de antecedentes. Bueno, pues aquí lo que ha pasado es que estos plazos ya se vencieron y la nueva administración está en su derecho de o mantener todo esto como estaba o de revocar el procedimiento. La administración Trump ha optado por lo segundo. En consonancia, dice oficialmente la orden, las instrucciones del presidente y por las razones independientes expuestas, esto pone fin a los programas de libertad condicional del parol humanitario. La pelota la han pasado a la cancha de Kristi Noem, quien debe emitir un pronunciamiento acerca de qué es lo que va a ocurrir con este tema. Ahora, ¿cómo se puede hacer algo en este momento? Bueno, hay mucha gente que no hizo lo que debía por múltiples razones, porque no tenían el dinero, porque no pudieron, porque estaban esperando, por ejemplo, el año y un día para aplicar debidamente y no necesitaban otra cosa. Mayoritariamente pasa mucho con la comunidad cubana, que quieren acogerse a la ley de ajuste cubano del año y un día, y como usted venía con el parol humanitario, a usted se la regalaron. O sea, usted vino al año y un día, usted aplica y no tiene que pasar por esa gran humillación que es para muchos cubanos la de pedir el asilo político. Porque cuando tú no pides el asilo, eres como un turista que vino y se te entregó toda oportunidad. Así ha prevalecido en medio de esta desorganización. Gente que, por supuesto, inmediatamente que se hacen residentes, huyendo del tema ese del asilo, van a hacer vacaciones maravillosas en Cuba y a retratarse con los delfines y a formar parte de toda esa escenografía descarada que se ha montado en medio de un pueblo que se está muriendo de hambre y que te da una imagen completamente distinta a la que están viviendo. Esto sirve para muchas cosas. La medida de la administración Trump quiere en gran medida disuadir futuras oleadas migratorias. Ninguna oleada migratoria sirve para nada, porque las oleadas migratorias generan una crisis que colapsa los sistemas. La migración tiene que ser bienvenida, porque este es un país de migrantes, pero tiene que ser un sistema migratorio que esté más organizado, para que la gente no se quede en un limbo legal como lo que está ocurriendo en este momento. Esto sirve también para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses y sobre todas las cosas para retomar el marco legal constitucional. Siempre se dijo a manera de oposición y ataque, el parol humanitario es inconstitucional, por cuanto la figura del parol ante la ley no es esto que se ha manejado de una manera desproporcionada. Esta semana vamos a estar hablando con todos los abogados que tenemos a nuestra disposición para ayudar a clarificar y encontrar el camino acerca de lo que va a pasar con el tema del parol humanitario. Esto no solo fue una estrategia fallida de Biden y Mayorkas, sino que posiblemente
esta fue una salida absolutamente ilegal y ahora la actual administración está corrigiendo el tiro. Al ponerle fin a este tema, el presidente Trump está reafirmando su principio de soberanía nacional y del establecimiento del tema del Estado de Derecho, de la ley y el orden, sin caer en el sentimentalismo político que ha servido para que tanta gente que no merece disfrutar de este gran privilegio que es el de vivir en los Estados Unidos se pueda aprovechar de las fisuras que tiene el sistema para hacer este tipo de manejos. Yo entiendo que es una situación muy difícil. Siento solidaridad con las personas que conozco que están en este limbo. Siempre pensé, sin el afán de aguarles la fiesta, que este día llegaría, porque hay un abuso muy grande del sistema judicial y del sistema migratorio de los Estados Unidos. Y todos los abusos de las leyes generan más temprano que tarde consecuencias. Las del parol están servidas sobre la mesa. Hay que esperar los días que quedan para la implementación de esta medida. Hay que ver la interpretación de Kristi Noem sobre este fenómeno y yo creo que el final de la historia será una revisión individual de los casos para no tener que deshacerse de gente de una manera grupal sin identificar en verdad quiénes son. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos tiene que dedicarse ahora a hacer este trabajo que no hizo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Quién debió hacerlo? La administración Biden. Usted inventó el parol humanitario. Esta es una idea suya, pues haga el debido proceso. Merecemos saber quién es quién viene, por qué viene, cómo viene, cuándo viene y qué es lo que van a hacer de una manera definitiva dentro de los Estados Unidos. Esto ha sido un abuso de la ley y ahora, en medio de las decisiones equivocadas de los políticos, ¿quiénes sufren las consecuencias? El pueblo, las gentes, los aplicantes, los familiares. Hay mucho, pero mucho. Por eso yo creo que la decisión de Kristi Noem tiene que estar en función de analizar caso por caso, revisar quién es cada persona, qué vínculo usted tiene con la persona que le puso el parol. Cuando usted dio toda la información, supuestamente, para darle un parol a alguien, ¿ok? Todo eso va a ser verificado. Hay mucha gente que cree que no, que era poner el parol y ya, que tu familiar o un amigo te lo pedía, qué mala persona eres, que no quieres ponérmelo. No es que es una mala persona. La persona que lo puso, que lo ponga, tiene que entregar toda su información personal hasta el último pelo como parte de la aplicación. Y ahora toda esa información es sensible a que sea verificada y aparecerán muchos casos y se llegará a muchas conclusiones. Es bien penoso. No debió haber ocurrido, pero ha ocurrido. Porque las elecciones tienen consecuencias. Las elecciones tienen consecuencias. Para bien o para mal, tienen consecuencias. La administración Biden hizo un trabajo desastroso en el tema migratorio. Cuando usted le pregunta al pueblo de los Estados Unidos, que no son nuestros vecinos, no son los que hablan nuestro mismo idioma, cuando usted le pregunta a los que nacieron aquí sobre la gestión de este señor que está en pantalla, se llenan la boca de argumentos que contradicen en gran medida lo que debió haber hecho. Los argumentos son, para con la administración Biden, completamente negativos. Cuando usted le pregunta al pueblo de los Estados Unidos en la primera etapa de la administración Trump cuáles son las medidas que más les gusta del Trump que regresó a la Casa Blanca en enero 20, usted se encuentra con que la número 1 es deportar.
deportar. La número 2, cerrar la frontera. Y la número 3 es el tema de la revisión de la corrupción, el presupuesto económico y los gastos excesivos del gobierno. O sea, el DOGE. La 1 y la 2, una es deportar y la otra es cuidar la frontera. ¿Creen ustedes que atenderá la nueva administración otro alegato que no sea esta voluntad de los millones de votantes estadounidenses que ni saben, ni les importa, ni tienen nada que ver con el mencionado parol humanitario? Piénsenlo y luego me cuentan. Pausa y volvemos.